El trabajo que yo hago es de tonto, simplemente hago una traducción de lo que ya está escrito en hebreo. Lo único es que yo siempre les traigo problemas por el hecho de que yo no me ajusto a las ideas dogmáticas y teológicas de cualquier tipo de organización religiosa, sino simplemente yo digo lo que está con el texto. Ya después, aquello que lo que quieran interpretar, lo que quieran hacer con el texto, ese no es problema mío. Si usted quiere creer algo más allá de lo que dice el texto, perfecto, pero por lo menos debe de respetar primero lo que dice en lo literal para luego usted poder interpretar lo que usted quiera, porque hay una conducta bastante curiosa y es el hecho de que tratan de usar la Biblia y hablar de la Biblia como si la Biblia no existiese. Básicamente hablan de ideas como ideas del purgatorio y cuando buscamos la Biblia eso no existe en la Biblia. Esto es un sencillo ejemplo de cosas mucho más complejas que han adulterado a través del tiempo. Y eso es por hacer uso de malas traducciones que a su vez hacen llegar a un tipo de dogmas o enseñanzas que para nada tienen que ver con el contexto ni la realidad judía del tiempo del cual se escribieron esos textos. Ahora quiero pasar, por ejemplo, de la manera más respetuosa posible en tratar la Biblia, con la palabra Olam. Olam se traduce normalmente como eternidad, pero eso no tiene nada que ver con el contexto ni lo que estuvo escrito en el hebreo realmente. No es Olam, eternidad, es tiempo remoto. Fuera de cualquier discusión sobre traducciones, la sugerencia hoy es con respecto a la palabra El Shaddai, que también, así como pasó con la palabra Olam, El Shaddai se traduce como todopoderoso. La primera vez que leemos esa palabra todopoderoso es en el Génesis 17, cuando uno de los Elohim se presenta a Abraham y le dice que yo soy el Shaddai, es decir, el Dios todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre tú y yo, etcétera, etcétera, etcétera. Las otras veces se menciona en el Génesis 28, 35, 43, 48, 49. También lo vemos en el Éxodo 6, en número 24, en Salmo 68, en Job 5, Joel 5, en Isaías 13, en Ezequiel 10. Bueno, un montón de textos. La mayoría de las veces, por lo tanto, se menciona en el Génesis. Así que vamos a examinarlos para que tengan al Todopoderoso en hebreo y no con las traducciones de ahorita. Pero si vemos lo que dice la exégesis de la Escuela de Estudios Bíblicos de Jerusalén, esta es la Biblia de Jerusalén, y dice exactamente que la traducción omnipotente comúnmente vista en la Biblia es inexacta. El texto que dice todopoderoso es inexacto. La nota dice que la traducción es incorrecta, el significado de El Shaddai es incierto. También se puede traducir como Dios de la montaña y se ha propuesto incluso como el mejor de los casos, el Dios de la montaña. Y es que claro, normalmente la construcción de los dioses eran así, el dios de la montaña, el dios del trueno, el dios de aquel tribu o de tal tribu. Eran dioses que tenían sus propias limitaciones y sus propios requerimientos. Por lo tanto, era normal pensar que ningún dios era todopoderoso. Si acaso era la lucha para ver quién era el dios más fuerte entre todos los dioses, pero en ningún momento era todopoderoso. Y simplemente es suficiente para leer algunos pasajes de la Biblia para entender cuántas eran las limitaciones de Yahvé, que incluso en el Génesis podemos leer que Dios se arrepintió de crear a los hombres. Y esto trajo consigo, a raíz de este arrepentimiento, el diluvio famoso universal de Noé y el arca y toda esa escena que ya todos sabemos. Pero esto fue a causa de un arrepentimiento de Dios. Y eso lo dice claramente en la Biblia. No lo estoy inventando yo. Vean Génesis 6, del 6 al 7 en versículo. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho el hombre en tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé, crearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Esta lectura, nada más con esta, nos podemos dar cuenta de que este Dios no era omnipotente, porque de ser omnipotente no se hubiera arrepentido. Hay una tercera posibilidad de traducción, y esto está en diccionarios como The Brown Driving Bricks, uno de los más importantes, una biblioteca bíblica que con la raíz verbal que tiene el significado preciso, que es conectado con el concepto de violencia. El Shaddai es conectado con el concepto de violencia. Dice que el significado es actuar con violencia para devastar, para arruinar. Este otro diccionario con respecto al hebreo bíblico, del verbo shadat, se traduce como devastar para masacrar, para destruir, y así sucesivamente, como puedes ver todos los significados relacionados con violencia, y para lo que se refiere el término que terminó siendo Shaddai. El nombre divino aún es incierto. Nombre divino obviamente porque se refiere a él, es decir, a él. La palabra él es una divinidad y la palabra Elohim significa muchas entidades. Entonces cuando se habla de el Shaddai puede traducirse fácilmente como Dios el violento o Dios el que genera la destrucción. Y esto se ve más en consecuencia con las acciones que luego este Yahvé provocaba en otras tribus o en su propia tribu. El Dios de la violencia, porque mía es la venganza, decía este ser. Entonces todo tiene una coherencia mucho más fácil si nos quitamos el anteojo, los anteojos del dogma, de las enseñanzas religiosas. Porque si tenemos las traducciones de manera equivocada y tenemos a otras personas que les interesa más su dogma cristiano o de cualquier religión, simplemente esto se nos hará imposible de verlos con ojos totalmente libres. Por lo tanto, si tomamos este significado, hay una consideración para hacer este infierno quien se presenta a Abraham. Podría haberle dicho fácilmente y decir, yo soy el Dios del infierno violento. Así que ten cuidado con lo que haces, camina frente a mí, sé perfecto, y esta es la declaración que debes de hacer. Porque si no, yo voy a destruirte a ti y a tu generación. Y esto lo dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia, que si aquel que traiciona a Yahvé, este Yahvé iba a caer plagas, iba a hacer caer plagas, iba a hacer caer calamidades al pueblo que le traicionase. Entonces, que no se les pasara por la cabeza que la tribu de Israel o de los primeros hebreos les traicionase, porque las iban a pagar realmente caros. Esto es totalmente distinto al perdón de los pecados que luego Jesús iba a predicar, muy distinto a este Dios sediento de venganza. ¿Notan la diferencia? ¿Se dan cuenta? ¿O necesita una explicación mucho más sencilla? Entonces ten cuidado con lo que haces, porque soy violento y de hecho basta leer la Biblia para entender que estos significados que hemos leído es exterminio, devastación, violencia, entre otros. Eran normales para Yahvé, solo piensa en los genocidios, infanticidios que se cometieron en la Biblia para entender que este también podría ser un significado entre los posibles. Sin embargo, la religión necesita maquillar todo esto y básicamente enfocarse más hacia el Nuevo Testamento o en su defecto sacarle una interpretación más simbólica a estos eventos, porque si lo leemos de manera literal, si lo leemos de manera cruda, nos vamos a encontrar con estos pasajes que no nos va a diferenciar mucho de las creencias de actos terroristas de otras tribus o de otra gente que también lo hacen o dicen serlo a causa de su Dios y que crean todos estos genocidios, estos actos terroristas a causa del nombre de su Dios. Por lo tanto, no se trata de encontrar un significado para contrastar los significados, sino que al leer la Biblia de manera respetuosa y para evitar cualquier discusión inútil, el significado es incierto y por lo tanto vamos a evitar estas discusiones. Y cuando encontremos la palabra omnipotente o todopoderoso en inglés o en el español, simplemente lo dejamos con el nombre de El Shaddai o Shaddai. Y lo leemos así, sin más. Si nos pregunta qué significa,
Simplemente vamos a decir que no sabemos, porque realmente no sabemos. Y le diremos con educación estos tres posibles significados, porque de todopoderoso o omnipotente eso no existe. Podemos no saber lo que es, pero por lo menos podemos saber lo que no es. Y todopoderoso o omnipotente no existe. Esta forma de dejar algunas palabras en hebreas en su original nos ayudará a entender la Biblia inmediatamente del significado que queremos darle en este término. Así que hagamos este reemplazo nuevamente al hebreo original. De hecho, para ser más preciso, cuando encontremos el Dios Todopoderoso, vamos a poner el Shaddai. Así evitamos traducir esta palabra y caer en un sistema dogmático determinado.